Queridos amigos, hoy en este Martes Santo nos estamos acercando cada vez más a lo central de nuestra vida cristiana. La lectura, la palabra de Dios, la primera lectura nos habla el libro Isaías, nos deja el mensaje. Y sobre todo principalmente en este canto del ciervo, conocido así desde el capítulo 49, estamos del 1 al 6, es en primer lugar para conocer la identidad de un Dios que nos quiere, de un Dios que da su vida por nosotros, o sea, se entrega totalmente por nosotros. El canto del ciervo es conocido también como ese canto de sufrimiento, pero un sufrimiento por liberarnos, por darnos la salvación, por devolvernos nuestra propia dignidad. Y así entonces, al entender nosotros esto y dejarnos tocar por la gracia de Dios, también nosotros tenemos como pueblo una misión específica, ¿verdad? ¿Cuál será? La de unir a todos, la común unión, apeando la comunidad. Esta es nuestra misión entonces, debemos recordar siempre, como hemos dicho, ñande condas hay cuatis años, ayepa, sino que ñande, ñañe moyana, ayeyepitazo o ñondive pa. Y así podemos anunciar a Dios a todas las naciones. Porque si nosotros queremos anunciar a Dios, a los demás, hablar de Dios, pero si nosotros somos los primeros en estar divididos, ¿qué testimonio y qué ejemplo podemos dar, verdad? Entonces, el profeta dice, Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba, en fin, elementos muy importantes. Por una parte, de identidad propia, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros ante Dios? Sobre todo dentro de este gran amor que nos identifica con Dios, pero después también nos hace dar ese grito y esa alegría. Por eso, Señor, por eso tú eres mi servidor. Yo en ti, Señor, me voy a glorificar. Me fatigué para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Todo el esfuerzo, todo el empeño, entonces, que nos hace entender que es el Señor el que hace fructificar, ¿verdad? Es el Señor el que hace que las cosas funcionen bien. Pero es lo que hace el siervo doliente o el siervo de Yahvé, que se entrega totalmente, renuncia a tantas cosas, pasa por momentos de sufrimiento, pero después es glorificado por el Señor. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Es lo que pedimos también para nosotros. La común unidad, el reunirnos juntos y nos preparemos bien sobre todo para nuestra Pascua. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.